Hola amigos de Glota Miloja, mi nombre es Alan. Y mi nombre es Joana. Bueno, ¿y qué nos traes hoy, Joana? El día de hoy les traemos una novela muy genial que encontré por casualidad en una biblioteca escolar que se llama Dulce Compañía, de Laura Restrepo. Entonces, el 6 de agosto de este año nosotros hicimos un video conmemorativo por el cumpleaños de Bogotá y mencionábamos a esta autora de nuestra ciudad que nació en 1950. Antes de llegar a Dulce Compañía, cuéntanos un poco de qué conocías de esta autora, qué habías leído. De Laura Restrepo, pues no hemos leído mucho, hemos leído apenas unos libros. Uno de los últimos que leímos fue Cantar de Antiguos Amantes, donde tenemos un ex seminarista llamado Vos Mutas, que por esos azares de la vida comienza a tener dudas existenciales, comienza como a querer saber más de ciertas cosas y termina por allá, bien lejos en Oriente, con Médicos Sin Fronteras. Y de paso comienza a averiguar muchas cosas sobre qué es un mito, qué va más allá del mito. ¿Acaso el mito en algún momento tiene algo de realidad? Y en este caso el mito que él persigue es el mito de la reina de Saba, también mostrada en la novela como pata de cabra. Entonces ahí va de ese tema, se toma mucho en cuenta el tema del cantar de los cantares y la relación entre la reina de Saba y el rey Salomón. Básicamente es eso. Esta novela fue publicada en 2022. Otra, que tal vez es mi favorita de todas estas, es Los Divinos, publicada en 2018 y tiene que ver con los eventos de un feminicidio que ocurrió acá en Bogotá en el 2016, que fue el caso Zamboni. Los que saben acerca del caso Zamboni saben que un señor, Rafael Uribe, fue sindicado con muchas pruebas de por medio de este feminicidio, un hombre exitoso, un arquitecto bogotano, que pues desafortunadamente al parecer como que se le soltó un tornillo y terminó buscando una niña en un barrio bastante pobre y pues hizo y deshizo con la niña. Pues esa información es de dominio público. Entonces, es de ese hecho real, Laura Restrepo crea toda una ficción tratando de ver como el contexto. Es como una mezcla entre periodismo y pues ya la creación literaria como tal. Sí. Que mira que acá en Dulce Compañía también se hace juego. Pero pues ahorita lo vamos a especificar más. Listo, muy bien. Otra de las novelas, de hecho premio Alfaguara, en el 2004 fue pues, Delirio. ¿Sí? Y, que es tal vez de las más conocidas de él. Sí, y últimamente en Netflix salió una adaptación, pero pues hay que aclarar que fue una adaptación. Hay muchas cosas que se salen de la narración de la novela, ¿sí? Y también pues muestra todo lo terrible que hemos tenido como sociedad colombiana, como incluso las más altas esferas están relacionadas con gente que uno no supondría que están relacionadas con el tema del dinero y de dineros de dudosa procedencia. Otro es un libro de cuentos, el que uno piensa que es un libro de cuentos, ¿no? Que es Pecado. Entonces tenemos como una elaboración ahí de los pecados capitales de alguna manera, y el hilo conductor de todos estos pecados lo muestra a través de el tríptico de El Jardín de las Delicias del Bosco. Entonces nos va mostrando cada cosita y hay una relación con esa pintura del Bosco todo el tiempo, porque además Laura Restrepo sabe muchísimo de pintura. Eso te iba a decir, acá en Dulce Compañía también se ve bastante la influencia de la pintura y sobre todo de la pintura relacionada con los ángeles. Creo que hay un juego permanente entre la realidad y ese misticismo que nos caracteriza a nosotros como sociedad. Como que siempre se está entre lo racional y un poco lo sobrenatural. Sí, sí, de hecho es totalmente cierto. Es decir, es una escritora que sabe mucho de pintura. De alguna manera, Piedad Bonet a veces me la recuerda, porque Piedad Bonet también maneja todo eso, el tema de la pintura. Bueno, Pecado fue publicado en 2016. La última, que fue ahorita en el 2025, que fue Soy la daga y soy la herida, y Soy la daga y soy la herida tiene mucho que ver con Pecado, tiene mucho que ver con dos personajes en particular de los cuentos de Pecado, y ella los
trae otra vez a la narración, esta vez más de novela. Y apareció como con una explicación de la misma Laura Restrepo como algo muy nuevo, pero si uno se va a ver, son dos personajes traídos de allá, ¿sí? Entonces Tú me decías que tuviste la sensación leyendo esta novela de que Laura Restrepo está haciendo una especie de compilación de sus obras. un poco como lo hace García Márquez. ¿Sí? Y al estilo Saramago, que ya es muy buena lectora de Saramago también. Sí, y de hecho Saramago aparece como uno de los jurados cuando se concede el premio al Alfaguara de Lirio. Acá inclusive la novela empieza con una cita textual de Saramago. Dice: queda demostrada de nuevo la flaqueza natural de las mujeres y sus viciosas y adquiridas facilidades para caer bajo el asalto de cualquier ángel caído, que es de la novela Caín de Saramago. Sí, señores. Entonces, también se ha leído acá Demasiados Héroes, que fue publicada en el 2009, ¿sí? Entonces está un muchacho que se llama Mateo con su mamá que se llama Lorenza, y están buscando a un señor que se llama Ramón, que es el papá de Mateo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que Ramón es un tipo especialista en esconderse, que vivió la dictadura en Argentina, la de Videla. Entonces son personas que se conocen como milicianos, Lorenza y Ramón. Sí, de hecho, en un principio ni siquiera se conocen los nombres, sino nada más los alias. Y pues de esa relación nace Mateo. Entonces, como es todo el trasegar, todo el tiempo, le anda preguntando que cómo fue el día el día terrible, hasta que pues ahí se va desarrollando la novela, cómo son las dinámicas entre Lorenza y Mateo, que son los que aparecen la mayor parte del tiempo en la novela, y todos pues sus avatares ya cuando se deciden irse a buscar a Ramón en Argentina. Entonces ahí está, eso es lo que tenemos. Y mal no estoy, tú también me decías que habías leído en algún momento Leopardo al Sol, ¿no? En Leopardo al Sol uno ve también como una muestra de las problemáticas que ha habido a nivel cultural en Colombia, porque esta es la historia de dos familias que son enemigas, y pese al paso generacional, esa enemistad pervive generando todo tipo de delitos. Y pese a que los personajes en algún momento como que quieren ya hacer las paces y dedicarse a hacer otras cosas en su vida, la marca de esta violencia tan descarnada pervive, como que no los deja huir de ese destino. Ahí está. Y bueno, para, digamos, contextualizarnos un poco, Leopardo al Sol es publicada en 1993 y Dulce Compañía en 1995. O sea, primero está Leopardo al Sol y luego se publica Dulce Compañía, siendo Dulce Compañía su cuarta novela. Entonces... Y que lo comentábamos antes, no habíamos visto este libro en ninguna de las librerías en las que hemos visto apartados de Laura Restrepo. Como que siempre se dedican sobre todo a Hot Sur, que no la conocemos aún. Sí. Y se le dedican muchas versiones a Delirio, pero pues está en serio que no la habíamos visto. No sé ustedes, pero nosotros no la habíamos encontrado. Y fue una agradable sorpresa. Sí. Comencemos con las preguntas. Entonces, mi primera pregunta es: cuéntanos, Joana, ¿en qué lugares se desarrollan los hechos principales y en qué contexto se enmarca esta historia? Bueno, pues hay como dos lugares principales. Uno es en el norte de Bogotá, en el edificio donde vive la protagonista, que pues Laura Restrepo me imagino que lo hizo de manera muy intencional, y fue dejarla sin nominar. No sabemos exactamente cómo se llama esta mujer. Ella vive en la 92 con 15. Pues en el norte de Bogotá, trabaja lugar, ¿no? En una revista que se llama Somos, que también queda hacia el norte de la ciudad. Y el otro gran escenario de esta novela es el barrio Galilea, que es un barrio... Todo lo contrario a 92. Todo lo contrario, sí. Allá en la Loma, Ciudad Bolívar, ¿no? Sí, queda en la montaña, es un barrio que se caracteriza por tener muchas carencias. Entonces se ve la pobreza allí, se ven casas que están construidas con madera y con cartones. No hay como tal una infraestructura de ciudad, sino que parece más zona urbana, pero abandonada. Sí, abandonada, no está presente el Estado.
O sea, sí, es lo que tú dices, todo lo contrario del lugar que ella regularmente habita. Sí, también me contabas en algún momento que esta muchacha, esta rubia, llega ya y tiene que tomarse un tinto mientras le dan permiso para poder seguir subiendo. Sí, 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 Causa pero mucho espérate un momento, sí, porque más arriba del barrio Galilea, que uno ya se lo imagina como pues metido en la montaña, está un lugar que se llama las Grutas de Betel. ¿Y qué son las grutas de Betel? Son una especie de cuevas Ajá. que hay dentro de la montaña donde se refugia uno de los personajes principales, que es el que precisamente le da el título a la novela. No sé si tú tengas presente cuando, sobre todo a uno cuando era pequeñito, lo ponían a rezar el ángel de mi guarda. Ah, sí, me acuerdo. Ángel bastante. de mi guarda, mi dulce compañía, no me desamparen ni de noche ni de día. Entonces, toda la novela va a girar en torno al tema de los ángeles. Por eso el título. Sí. Entonces, este es como el escenario donde se desarrollan los hechos, los acontecimientos. El barrio Galilea va a ser muy, muy importante porque creo que es allí donde se centra la autora para mostrarnos un poco su descontento con la Bogotá de ese entonces, tan inequitativa, tan llena de personas desaparecidas, tan llena de personas invisibilizadas de alguna manera por todo lo que implican los gobiernos de turno, por todo lo que implican las entidades gubernamentales que como que hay lugares en los que no se fijan, sencillamente tienen una mirada miope para dejar de lado esos espacios. Claro. Listo, muy bien. Entonces, cuéntanos entonces ahora, ¿qué personajes hacen parte de la novela y qué representa cada uno? Bueno, como les decía y les anticipaba un poco ahorita, el personaje protagónico no tiene nombre. Está anónima. Es una periodista joven que está cansada de trabajar para esa revista Somos. Está bien cansada, ¿no? Siempre le ponen a cubrir unas noticias que a ella le parecen insustanciales, superficiales, como los reinados de belleza. Entonces ella va un día resignada a la revista que la manden para Cartagena a cubrir el reinado. En su mente va diciendo, no, hoy sí voy a renunciar de malas, ya que no cuenten más conmigo para estas tonterías. Pero al rato dice, no, pero es que está muy difícil conseguir un trabajo estable, yo mejor me quedo ahí en Somos. Y ya lleva un tiempo. Me llama la atención eso que les decían en el reinado, que es sumitos, ¿no? Somitos. Somitos. Los trataban como sirvientes, básicamente. Entonces, somitos, yo te contesto las preguntas, pero tenme acá el espejo mientras me maquillo, o ilumíname acá para que me tomen bien la foto, somitos, haz esto, haz lo otro. Entonces ella ya estaba harta de eso. Se nota siempre como Laura Restrepo en cada libro, siempre alude al arribismo de las personas, el arribismo que lamentablemente tenemos acá. Bueno, está ella como ese personaje que de alguna manera recorre caminos que la llevan a transitar desde el escepticismo más puro y desde el racionalismo más puro hasta la creencia en los ángeles. Sí. Está pues nuestro gran ángel, que junto con esta periodista es el protagonista de la historia. Es un ángel del que vamos sabiendo a medida que va avanzando la narración. Al principio sabemos muy poco, que es un ser sobrenatural, que en Galilea creen que es el causante tanto de los momentos más bellos y llenos de paz y de luz como los momentos más oscuros, porque ellos atribuyen, por ejemplo, el hecho de que llueva muchísimo y que las casas se derrumben porque es una rabieta del ángel. Sí. Incluso uno a veces podía, es decir, en un principio, ¿no? Como que yendo a la lectura tú me decías que te recordaba un poco el cuento de García Márquez, ¿no? La historia de un señor muy viejo con alas enormes. Pero después eso se desvía por otro lado de todas formas y llega un punto que me causó mucha curiosidad, que tú me contabas que en algún momento llegan a pensar que el ángel, que además hay un sacerdote que dice que ese no es un ángel sino que es un tema demoníaco y todo el tema. El padre Benito. Sí, el padre Benito no está como muy contento con eso y en algún momento otras personas lo consideran un loco. Me causó sonando eso. Por eso ya les decía ahorita,
Uno sabe muy poco del ángel en principio, pero después se va enterando más a medida que avanza la novela. Sí. Entonces, por ejemplo, en principio, lo que les decía ahorita, sabemos que es ese ser que para los habitantes de Galilea es o la salvación o la decadencia, dependiendo de cuál sea el estado de ánimo de este ángel. Alrededor de él, como suele suceder en nuestro país, se crea toda una romería. Entonces va gente a pedirle milagros, va gente a llevarle ofrendas en agradecimiento por algún milagro que ya les concedió, van curiosos a mirar qué es lo que está ocurriendo allá. Cuando nuestra periodista llega a Somos y pues ya como resignada que la manden a cubrir el reinado, el jefe lo que le dice es que tiene que irse a buscar el ángel que apareció en Galilea y que para el otro día necesita la chiva periodística porque es lo que van a lanzar Y la foto, ¿no? es lo que van a lanzar en portada. Entonces ella al principio como que, uy, qué fastidio esta gente, ¿no? Hasta preferiría haber ido a Cartagena a cubrir el tan reinado. ¿Por qué me ponen a eso? ¿Por qué tienen que hablar de Los Ángeles? Ah, claro, ella se pone a reflexionar. Es porque acaban de pasar de moda en Estados Unidos y como acá lo único que hacemos es refritos de lo que ya ha pasado de moda allá, entonces acá ya me mandaron a mí como una tonta ya a cubrir esa noticia que debe ser pura especulación de la gente. No está feliz. No está para No nada está feliz. Entonces llega a Galilea y se empieza a dar cuenta que allá el asunto funciona de formas diferentes. Llega a una tienda de barrio, de esas que tienen absolutamente todo, ¿no? Que tienen pilas, que tienen comida, que tienen ropa, o sea, de todo. Sí, lo que yo en un principio pensé que era una cacharrería. No. Y que tú me decías, no, es que las cacharrerías tienen de todo, pero no tienen comida. Tienen cosas como la cacharrería, pero además tienen comida, tienen tinto, tienen huevo duro, no sé. Y allá, ahora sí viene lo que tú decías ahorita. A ella le da risa que por primera vez ejerciendo de periodista le piden el carnet. Entonces ella dice, pero ¿cómo así? O sea, acá no existe la ley que para todos existe, pero sí tienen sus leyes propias de cómo funciona el barrio, de cómo se mueve la gente allí. Las repúblicas independientes que en algunos barrios de Bogotá se manejan. Entonces ahí ya pues como que se abre para ella una nueva perspectiva, que más adelante va a llegar a un extremo que uno como lector en principio no imaginaría. Entonces, bueno, esos son dos personajes. Viene también Sor María Crucifija. Es una especie de ninja protectora del ángel, ¿no? Ella es la manager más bien del ángel, la representante, ella es la que se encarga de organizar a la gente para ver en qué momento pueden verlo, en qué momento pueden interactuar con él. Y tiene una historia bien particular esta mujer, porque no es una monja, pero sí lo fue en su juventud. Entonces se dice que había en la parte alta del barrio un convento, donde habitaban más o menos 32 monjas, pero que no se hacían sentir para nada, que a veces escuchaban las voces por allá que eran las que servían de evidencia de que efectivamente había vida humana allá, y también los excrementos que bajaban por la canal, que la gente decía, no, esos sí son muy, muy humanos, la verdad. Sí. Resulta que en ese convento hubo un gran incendio y todas las monjitas no pudieron ser socorridas, no pudieron escapar, a excepción de Sor María Crucifija. Entonces ella pues tiene un aspecto bien particular porque desde ese momento no tiene cejas ni tiene pestañas, sigue conservando el hábito de monja y no decide irse a buscar otro convento, sino quedarse ahí en la comunidad. Entonces como que el haber sido la única sobreviviente la embiste de un poder muy especial. La gente le hace caso, es una gran líder de ese lugar. Ella, sin embargo, pues no actúa de muy buena fe con el ángel, porque lo que hace es utilizarlo para ganar sustento, para ganar dinero, pero pues digamos que se desdibuja un poco la imagen de monja que tradicionalmente se tiene, que es una persona apegada a la fe, una persona que no caería en trampas de querer dinero y querer poder. Y ahí viene también a colación el tema de cómo es la relación entre Sor Crucifija y el ángel. O sea, ¿el ángel habla con ella o algo así? No. ¿Y por qué no hablan si es la manager? Pues es que este ángel es bien particular porque, como un buen ángel, habla solo lenguas clásicas. Ah, caray. Habla en griego, habla en latín.
Otra similitud con el cuento de García Márquez. lo que lo aleja bastante de pues, las personas del barrio. Él se comunica simplemente en principio con su mamá. Y pues la mamá se llama Ara. ¿Ara? Bueno, ¿y por qué Ara? Estuvimos buscando el significado del nombre y es altar de sacrificios. Y pues sí se relaciona bastante con la historia. Porque Ara tiene un pasado bien trágico. Ara... Cortesía de los papás, ¿no? Sí. Los papás pues no eran precisamente los mejores. El papá era un borrachín que era muy, muy agresivo con la mamá de ella. Que era un ser muy pasivo, pero sobre todo muy temeroso ya de la vida y de todo lo que ocurría. Ara, siendo muy niña, pues el papá ya como que le marca un destino cruel porque decide que la va a casar con un hombre rico, pero ya viejo. Porque ve en eso la salida para la pobreza de la familia. Entonces ella tiene apenas 13 años y ya la tienen planillada pues para el matrimonio con este viejo. Sí. Entonces sucede algo sobrenatural en su vida y es que una noche llega un hombre que huele al camphor, dice ella, que es muy bello, muy bonito, como muy lumínico. Tienen su encuentro amoroso y ese hombre dice ella que se vuelve humo después de eso y ella queda embarazada. Entonces se le desbaratan los planes al papá. Este hombre lleno de odio, lleno de rencor, pues decide que con todo y embarazo esa muchachita tiene que casarse sí o sí con el hombre que él había destinado para ella. Hombre que piensa que ella es virgen y hombre que... Que exige que esa mujer sea virgen para poderse casar con ella. Pero sí se casan, ¿no? Pues imagínate que, bueno, ella lleva su embarazo, con todo y que el papá la lleva por allá a que le den unos bebedizos, la lleva a que le hagan prácticamente un aborto, pero no le sale bien. El embarazo sigue avanzando y él decide llevársela a una finca mientras pasa toda la cuestión del parto para que el hombre ese mayor no se dé cuenta. Entonces en esas, Ara pues tiene al bebé y ella lo huele. Y queda en su memoria para siempre el olor de ese bebé, porque dice que no olía al camphor como al papá, pero que sí era un ser hermoso y precioso. Se fija sobre todo en su mirada y dice que es capaz de penetrar cualquier alma. Entonces se graba también pues no solo la mirada, sino sobre todo el olor. Dice que huele a ella, que huele a su cuerpo. Y la apartan de este bebé y ella no vuelve a saber de él durante 17 años. No vuelve a saber, no porque no lo haya buscado, porque bueno, al final el tipo ese mayor con el que se iba a casar, pese a que el papá la llevó a que le pusieran telarañas por allá en sus partes íntimas para que pareciera virgen, pues se da cuenta que esta mujer ya no es virgen, la desecha y ella empieza a buscar desesperadamente a su hijo. Y creo que acá pues como que hay un elemento periodístico bastante fuerte, porque se describen las calles de una Bogotá llenas de habitantes de calle, llenas de muchachitos que tienen que trabajar desde muy chiquitos, llenas de miseria, de desigualdad, de pobreza. Y ahora se sumerge en esa realidad para buscar a su hijo. Entonces cuenta que olisquea a estos niños para darse cuenta si sí son o no el hijo y pues definitivamente tras muchos momentos de demasiada tristeza y desolación pues no lo encuentra. Y como castigo por no haberse podido casar con ese hombre que el papá había destinado para ella, pues prácticamente los papás la regalan disculpa, a la... una pregunta. ¿A la final se casan o no se casan? No, no se casan. No se porque casan. el tipo se da cuenta que ya estaba equivocado no es yo, virgen. pero no, definitivamente no se casan. Yo pensaba que se casaban y que después se daba cuenta. No. Entonces no alcanzaron a casarse. Eso es bueno. No es bueno. Porque lo que decía el papá era regalarla a ella a la iglesia del barrio. No es tan bueno. Porque dice, no, usted ya no sirve para nada, ya no es virgen, ya no se casó con ese hombre, ya vamos y la regalamos allá, y se dedica a limpiar santos. Y efectivamente ya se dedica a limpiar santos, es muy observadora y muy cuidadosa con la imagen de Jesús de esa iglesia, como que se dedica a una vida prácticamente de contemplación. Entonces su vida se divide entre buscar al hijo perdido y estar ahí al servicio de la iglesia.
que estaba en ese momento a cargo de un sacerdote ya viejito. ¿El mismo Benito o no, otro? Otro sacerdote que es muy respetuoso con Ara, la deja salir para que vaya a buscar a su hijo, como que la trata de muy buena manera y de forma muy respetuosa. Pero todo cambia para Ara cuando llega el padre Benito al barrio. Porque él sí pues cede a las tentaciones de la carne y además de limpiar los santos le pide a Ara que haga más cosas por él. Y me imagino que ya pues puedes imaginar, un hombre puedes solo, inferir sí, qué tipo de favores le solicitó. De ese tipo de favores nace el segundo hijo de Ara, que es Orlando. Y ella tiene una discusión muy fuerte con este padre Benito porque él le pide pues que se deshaga de ese bebé como condición para poder seguir ahí en la iglesia. Ella le dice, no, ya pasé por ese dolor de perder un hijo antes y no voy a volver a vivirlo por usted. Entonces ella se va a luchar con su segundo hijo, que se llama Orlando, a seguir buscando desesperadamente a su niño y a sobrevivir por sus propios medios. Orlando es un personaje que va a ser muy muy importante para la historia porque es un niño que es aguerrido, que no le teme a nada, que pese a las dificultades de su contexto como que intenta salir adelante, intenta además sacar a su mamá adelante, no se rinde ante nada. Y es una de las primeras personas con las que la periodista tiene contacto cuando llega al barrio Galilea. Él es el que la guía hasta María Crucifija y después la llevan a las grutas para pues, poder tener ese primer encuentro con el ángel. Mira pues. ¿Qué más personajes? Bueno, el ángel sabemos que tiene múltiples nombres. Hay un recurso estilístico muy muy genial que utiliza Laura Restrepo, que es en algunos momentos de la narración darle voz en primera persona al ángel. Y eso corresponde a unos manuscritos que él en sueños, primero, le había dictado a su mamá Ara y que ella escribe sin siquiera entenderlo. Y que después se los manifiesta ya personalmente cuando, por obra de un milagro, vuelve este muchacho a casa de Ara. Después de que ella lo había buscado por cielo, mar y tierra, de haberse metido en las peores ollas de la ciudad para encontrarlo, él llega un día a la puerta de su casa. Y entonces, pues se le presenta, el ángel no habla, no puede comunicarse con nadie, pero ella sabe que es su hijo por el olor que desprende y por la mirada que tiene. Además lo describen como alguien dotado de mucha, mucha belleza y de una luminosidad que cuando llega a los lugares lo único que genera es paz, tranquilidad, armonía, que creo que es con lo que siempre se les asocia a los ángeles. Yo me acuerdo que había una creencia muy popular en los salones de clase, ¿no? Que era que cuando había un momento de absoluto silencio, era que pasaba un ángel. Se decía, uy, acaba de pasar un ángel por acá. Entonces creo que ese encantamiento lo describe bastante bien también Laura Restrepo acá en la novela. Empiezan a saberse detalles del ángel porque, bueno, es que nuestra periodista, que antes era escéptica, pues empieza a creer cuando tiene ese primer encuentro en la gruta de Betel con el ángel. Es chistoso porque ella va ahí como, qué fastidio esto, qué mamera somos, ya que quisiera dedicarme a otra cosa, qué fastidio, en serio. Y esta gente con su cuento de los ángeles, eso pues es puro invento de la gente pobre para justificar las desgracias que les ocurren y para ver cierta luz de esperanza al final del túnel. Sí, como para anestesiarse de alguna manera, lo pinta ella como... Sí, como una redención, una salvación de esa miseria, de esa pobreza que les tocó. Entonces, pues todo eso empieza a desestructurarse cuando ella entra a la gruta y siente una presencia sobrenatural, siente una luz que definitivamente ella dice que no había conocido antes y que la transforma para siempre. Ahorita les voy a contar el resto porque pues quisiera contarles antes del padre Benito, precisamente. Eso, queridísimo que padre. Es una representación de, yo diría que de una corrupción tremenda que pues se adentra en las religiones, porque este es un padre que utiliza su poder de mala manera para agredir de forma directa e indirecta a la mujer que ya no quiso seguir secundándolo en todas sus fechorías, que es Ara.
¿Qué represalias él toma? Por ejemplo, Cuando ella, digamos, rechaza lo del tema de deshacerse del bebé, que además es hijo de él, ¿no? él niega absolutamente toda esa realidad, ¿no? Él nunca reconoce que Orlando es su hijo, nunca reconoce que fue abusivo en la relación que sostuvo con Ara. Pero, sin embargo, sí, desde el púlpito como que insta a las personas del barrio a que se vayan en contra del ángel, porque él dice que es un ángel de la oscuridad y de las tinieblas y no precisamente un ángel venido del cielo. Inclusive llega a ser cabeza de un movimiento que se autodenomina MAFA. MAFA, ¿y eso qué significa? Muerte al falso ángel. Claro. Entonces se arma como de todas las personas más peligrosas del barrio para intentar que se le dé muerte a este ángel. Y es bastante agresivo en su discurso. Otro personaje que va a ser muy importante en la historia es Ofelia Mondragón, que es una amiga psiquiatra de la periodista protagonista. Ella intenta verlo todo de manera muy racional en un momento en que la periodista le pide ayuda. Porque ahí les voy a hacer un poco de spoiler de la historia. Porque resulta que tras ese primer encuentro con el ángel, viene toda una secuencia de acontecimientos que se escapan del poder de la periodista, pese a ser ella la protagonista. Porque imagínate que la cogen como tributo para el ángel. Y ella sabe que va a hacer ese tributo sexual, pero no puede escaparse de esa situación. O sea, ella dice, es tanto el poder de este ser sobrenatural que yo no puedo hacer sino obedecer. ¿Ya me tocó? Sí. Entonces, ¿no? Le lavan el cabello con agua de manzanilla porque ella es muy mona y tiene una cabellera al parecer muy bonita, muy larga. ¿Qué es ser mono acá en Colombia? Ser mono acá en Colombia es tener el ojo azul y el cabello rubio. Ya, listo. Y de hecho en el barrio le dicen la mona, en Galilea le dicen la mona desde el primer momento en que Orlando la conduce allá donde María crucifija. Entonces la visten con una túnica azul, muy bonita. María crucifija antes le había hecho una pregunta que hasta ese momento ella entiende y es si está menstruando en ese momento. Entonces ella entiende, no, pues con razón me preguntaron porque yo voy a hacer el tributo para el ángel. En un principio pensaba que era como que esta gente tan abusiva, esta gente porque me pregunta eso. Sí. Y después, Ajá. Entonces, bueno, la llevan como tributo a las grutas de Betel otra vez, pero en unas andas, que es como tradicionalmente se le conoce a esa especie de... Donde cargan a los santos en las procesiones, eso es ¿cómo? ¿Un andas? Las andas. Las andas, perdón. Entonces la suben en unas andas, la llevan montaña arriba para llevarla a las grutas. Ella ve que por el otro lado va también el ángel y que se dejó arreglar y organizar también para encontrarse con ella. Y ahí se consuma el amor. Pero es un amor que ella nunca había sentido, que describe como la unión entre lo más terreno y lo más sobrenatural. Pues este ángel le cumple con todo, es decir, eso sí, ¿pa' qué? Y pues ahí confirma que definitivamente él no es un hombre normal, que tiene que tener dones y algo muy especial, porque pues ella lo siente en todo, ¿no? Entonces, bueno, ahí se consuma el amor entre ellos y empieza a salir a flote el enamoramiento que ella siente hacia él y su curiosidad por saber más de quién es. Porque ella dice, bueno, se me cayó el presupuesto de que lo del ángel era un invento de la comunidad, pero entonces, ¿quién es este hombre que despierta tanta curiosidad en mí? Y se va a hablar con Ara y Ara le cuenta, no, pues mire, él me guiaba estos textos que yo he escrito en estos cuadernos Norma desde hace unos años y cuando apareció también me siguió dictando estos manuscritos. Entonces ella logra descifrarlos y empieza a darse cuenta que él se atribuye nombres de diferentes ángeles, unos ángeles caídos, unos ángeles reconocidos por la Biblia, unos ángeles que aparecen mencionados en el Evangelio de Enoc. Es un evangelio apócrifo, ¿no? Ajá, apócrifo de Enoc. Entre esos muchos nombres que él mismo se atribuye están, por ejemplo, Orifiel, Merkabah, está Harut, Marut, Gabriel, Elohim, y uno de los últimos que se atribuye es Uriel, sí, como el ángel de fuego. A mí me causó curiosidad lo de Gabriel y Elohim, sí, porque básicamente son el mismo, solo que antes
es celeste y después es caído. O sea, el nombre de Gabriel, Elohim, y ya es cuando está caído. Me causó mucha curiosidad eso. Y sí, es muy poderosa la forma en la que Laura Restrepo introduce la voz del ángel. De hecho, quisiera compartirles un fragmentito. Esta es la primera vez que aparece la voz del ángel en la novela. Y dice así. Mujer que te acercas a mí, no quieras saber cómo me llamo. Para ti soy el ángel sin nombre. Ni puedo decírtelo ni podrías pronunciarlo. Sabía que vendrías de abajo. Estaba escrito que la ciudad te enviaría a mí y te esperaba, con la ansiedad de la tierra que en su pálpito de tinieblas aguarda la claridad salvadora del sol. Así te he esperado y ahora que estás aquí no te conozco. Busco acercarme a ti, estiro la mano para tocarte, pero tu piel es llama y me quema. No sé resistir el dolor intensísimo del contacto. No me hables, no me mires, tus palabras me aturden y tu mirada se clava intolerable en mis ojos. Pero no te alejes, mucha cercanía me asfixia, mucha distancia me mata. Veo tu pelo ondular al otro lado del cristal, la maraña de tu pelo que flota y que llena tu lado del espacio. Entonces, siempre que aparece el ángel es en esa primera persona y con unos mensajes muy contundentes. La periodista en esa búsqueda por la verdad se entera por boca de unas hermanas del barrio que son las Muñiz. Muñiz. Que saben todo lo que ha pasado en el barrio. Ah, caray. El cuartel de las flores del barrio. Se entera que al parecer este ángel en realidad fue un niño común y corriente. Pero que fue tratado con tal brusquedad por su abuelo, o sea, por el papá de Ara, que fue vendido a unos extranjeros, que eran hermanos y que querían o tenían el capricho, al parecer, de tener un hijo. Entonces ellos se lo llevan a los Estados Unidos, al parecer el niño crece allí sus primeros años, hasta que la mujer, o sea, la que estaba haciendo de mamá, por decirlo de alguna manera, él fallece y él queda solo a cargo de ese hombre. Ese hombre se devuelve para Colombia, al parecer no toma muy buenas decisiones y deja a este niño prácticamente por ahí en la mendicidad. Él consume drogas, como que cae en lo más deprimente que ofrece la ciudad. Y pues empieza a perder la noción de la realidad, empieza a distorsionarse su pensamiento, en compañía de Ofelia Mondragón, que es la amiga psiquiatra que te decía ahorita. Se dan cuenta que él padece de epilepsia. Y pese a que le hacen un examen muy riguroso, cuando Ara decide que es necesario que él se someta a ayuda médica, Sí. pues encuentran que aparte de eso no tiene nada más. Ellas lo recluyen por unos días en un manicomio de las locas, que al parecer es un lugar que efectivamente existió en Bogotá, donde se atendían a mujeres que no tenían pues grandes recursos económicos, pero sí tenían padecimientos psiquiátricos. Entonces allá las tratan. Y allá sucede algo sobrenatural nuevamente con el ángel. Y es que en el lugar como más complicado de este psiquiátrico, él lleva paz y tranquilidad. Entra un día la doctora y encuentra que las mujeres que han estado en estados psicóticos, que han estado en la más terrible situación de paranoia y demás, están súper tranquilas alrededor de él, que están calladas, que no hay llantos, que no hay gritos, que todo es paz y tranquilidad. Y entonces ahí la psiquiatra también empieza a dudar, ¿será que mi amiga la periodista tiene razón con eso? ¿Cómo así? Yo tampoco creía mucho en eso, pero miren esa paz que este hombre transmite. Ya van haciendo la segunda creyente. También sucede algo sobrenatural allá. Y es que, bueno, no sobrenatural, eso es más natural. Hay una de las mujeres que es la viuda de Limón. La viuda de Limón. Sí. Que reconoce al ángel. Y ella dice, ¡oh! Él era compañero de mi esposo en el frenocomio. ¿Qué es un frenocomio? Me enteré por la novela que es un lugar dentro de las cárceles donde se recluye a presos que, además de haber cometido un delito, tienen Son alguna enfermedad psiquiátrica. Entonces, en voz de la periodista Laura Restrepo describe estos lugares como el infierno en la tierra, como que son pues, muy terribles. Sí. Pues imagínate, si una cárcel ya es complicada, un psiquiátrico ya es deprimente, ¿cómo será? Un frenocomio, sí. Un frenocomio, que una mezcla entre los dos. Sí, no, es como imbuido ahí. El psiquiátrico dentro de la cárcel debe ser
¿Quién podría vigilar el correcto funcionamiento de un frenocomio? Entonces eso deja a la periodista sumergida en una crisis tremenda porque ella dice, bueno, ¿será que sí vale la pena quitarle la naturaleza angelical a este hombre, recordándole un pasado que tal vez es oscuro y siniestro, o es mejor dejar así que él siga siendo el ángel de Galilea? Y ella se debate ahí bastante fuerte, es casi que un dilema moral para ella intentar seguir escudriñando la verdad o simplemente mantener lo que hasta ahora se sabe del ángel de Galilea. Dejarlo más bien feliz. Y ella pues sigue enamorada de este hombre tan lleno de luz, tan lleno de serenidad y de paz. Bien complicada y conflictuante la posición de ella, de nuestra querida Mona. Listo. Sí. Vamos con la última pregunta. ¿Qué crítica social emite Laura Restrepo a través de la protagonista de esta historia? Bueno, pues en principio ella vive en carne propia lo que es la mercantilización de absolutamente todo lo que ocurre, ¿no? El jugar con las emociones de la gente, con las expectativas para vender un producto, que puede ser una imagen, puede ser una noticia, o como le llaman, una chiva periodística. Una chiva. Cómo las personas también se aprovechan de cualquier evento sobrenatural para sacar ganancia económica, alguna retribución, inclusive pues con personajes como María Crucifija, que se aprovecha de esta situación completamente y se dedica pues a vivir del espectáculo, no de ella, sino de convertir el ángel en un atractivo turístico prácticamente para Galilea, al punto que en un momento de la historia se dan cuenta que ella le genera los episodios de epilepsia, como reflejándole un espejo en la cara. Ya sabe cómo activarle, cómo desencadenar Sí, como la si crisis. fuera un muñeco, para llamar la atención de la gente y para que sigan llegando más y más adeptos a ver al ángel y a dejar diferentes ofrendas como gallinas, lo mencionan ahí, como dinero. También está el tema que nos comentabas de Benito, ¿no? El sacerdote. También es otra crítica. Sí, claro, una crítica muy fuerte a cómo funciona en muchas ocasiones la religión. Discúlpame, tal vez tú vayas a tratar esto más adelante, pero bueno, hay como una crítica con el tema de Sor Crucifija, de Benito también, que también es religioso, pero al mismo tiempo cuando me comentabas cómo había hecho la investigación para realizar esta novela, Laura Restrepo en los agradecimientos tiene muchos sacerdotes, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Será que también ella está transmitiendo la inconformidad de algunos miembros de la iglesia para aquel entonces? Yo creería que posiblemente sí. Uno a lo largo de la novela se da cuenta que ella necesariamente tuvo que hacer un proceso de investigación muy riguroso para adentrarse pues, en el mundo de Los Ángeles, también en el mundo de lo que es vivir en un barrio pues considerado de invasión e invisibilizadas por muchas personas de la sociedad. En los agradecimientos uno se da cuenta que efectivamente eso es así, porque lo que tú dices, hay obispos, hay sacerdotes, hay personas dedicadas y consagradas a estudiar los textos bíblicos. Entonces yo creo que sí hay una especie de descontento, además frente a la verdad, ¿no? ¿Qué se hace con la verdad en las religiones? ¿Será que sí se comparte con los feligreses o simplemente se les da una proporción? ¿O qué se hace con ellos? Porque en últimas hay un grado de manipulación bastante fuerte que ejerce el padre Benito sobre sus más fieles seguidores. Pues nada más con la creación de un grupo para perseguir a alguien con el propósito de acabar con su vida, que era el MAFA que tú decías, pues ya es una crítica bien fuerte y que pues lamentablemente no dista mucho de una realidad acá en Colombia. Hay una crítica también ya hacia el final de la novela contra las fuerzas policiales, porque en principio en el barrio no aparecen por ninguna parte, ¿no? El barrio es como si tuviera sus propias leyes, sus propios gobernantes, pero cuando el ángel escapa del manicomio para volver a Galilea, seguido de un montón de gente que se le va hiriendo por el camino, ahí sí aparecen las fuerzas policiales, arguyendo que están desbaratando el orden público y que ellos necesitan pues poner a marchar la ciudad otra vez. Atacan a la gente con gases lacrimógenos, al punto que
Ara y el ángel tienen que adentrarse por las grutas a lo que ya sería la montaña como tal para evadirse de estas fuerzas policivas. El fanatismo también aparece acá bastante reflejado tanto en los creyentes como en los no creyentes del ángel, porque todo se basa en sensacionalismo, como que mucha gente no cree ni descree realmente, sino se dejan llevar simplemente por la fama y por el momento. Entonces creo que esa es una crítica también bastante fuerte, la crítica a las personas que creen radicalmente en una verdad que se desdibuja, como en el caso de la amiga psiquiatra, como en el caso de la periodista misma, que pues ante los hechos y los acontecimientos tienen que descreer bastante de lo que antes tenían como verdad absoluta. Bueno, fruto de el encuentro entre el ángel y la periodista, pues nace una bebé. Nace una bebé y creo que ella es la muestra más fehaciente de pues como todo racionamiento de la periodista en principio pues se quebranta, desaparece al final de cuentas. Ven, ¿y cómo salió la bebé? Sí, si te preguntas si es una bebé ángel, no es una... Sí, yo quiero saber cómo salió la bebé. Salió con alas la bebé. No es una bebé ángel. Ah, ¿no? Se llama Maris y pese a tener una hermosura muy similar a la de su papá y según la abuela Ara una mirada muy similar también, que logra penetrar almas, no es una bebé ángel, es una bebé común y corriente. La periodista pues va y viene entre Galilea y su barrio, pero pues mira cómo se desdibuja absolutamente todo lo que ella era en principio de la historia, ¿no? Entonces es una historia supremamente interesante, deja unas inquietudes muy grandes sobre el evangelio apócrifo, sobre los ángeles, sobre por qué unos sí son reconocidos en la iglesia y por qué a otros se les deja al margen por considerarlos pecaminosos y más encaminados hacia lo oscuro y lo diabólico, demoníaco. A mí siempre me ha causado eso curiosidad, para ser sincero, porque el evangelio apócrifo de Enoch, ¿por qué quedó como apócrifo? O sea, además que es bien interesante, eso está lleno de cosas realmente, ya hablando de historias, es muy interesante, tiene una cantidad de personajes bien locos y con unas tendencias a enseñar lo que es a lo Prometeo, como le trajimos el fuego a los humanos, y ahí también pasa un poco eso, ¿no? También hay un castigo al ser celeste que le lleva algo nuevo a los humanos. Es sumamente atrayente, la verdad, esa historia. Y sí, plantea a los ángeles caídos como aquellos que se dieron a la tentación de estar con una mujer y de sumergirse en el mundo de los humanos. Sobre todo hace referencia a los sentidos, que son ángeles caídos porque se atribuyeron el derecho de oler, de tocar, de sentir. Sí, de alguna manera expresar el mundo celeste. Pero pues sí, lo que te digo, queda más como interrogante que como saber, porque la verdad cada vez que toma voz el ángel, da un montón de información y de nombres de nuevos ángeles. Al final dándole voz a Uriel, hace como casi que un reclamo de por qué él no es considerado un ángel del cielo. Si fue fiel a su Señor, si igual que Rafael y Gabriel y Miguel. Gabriel, pues ¿por qué no se le reconoce como tal? Entonces queda ahí uno con pues esas dudas que ojalá podamos saciar en algún momento, porque sí, y averiguando un poco sobre el tema de los ángeles, entonces que en la Biblia aparecen nada más 3, sin contar el tema del apócrifo, ¿sí? Pero que en el Corán aparecen otros, es decir, es como una cuestión bien densa. Y sí, se nota que ella tuvo que haber indagado muy bien. La investigación tuvo que ser bien compleja, y ya a los que les gusten los ángeles y eso, pues ya nos podrán decir si tiene algo que ver todo este tema con lo que describe Laura Restrepo, aunque estuvo bien asesorada, según los agradecimientos. Bueno, y pues ahí les dejamos la invitación abierta para que se acerquen a esta novela no tan conocida, pero muy genial, de Laura Restrepo.
si vamos encontrando por ahí respuestas a esos interrogantes que nos quedaron, pues se las iremos compartiendo también. Sí. Y de hecho, pues si ustedes tienen información al respecto también, Se les se las agradece agradecemos, sí. Si de pronto nos vio un biblista. Sí. No creo, pero... Bueno, amigos de Glota Milo, eso ha sido todo por hoy. Nos hablamos. Gracias. Gracias.